Andrés, hay algo que como cucuteño se lo tengo que preguntar y es cómo entra a participar en el consejo en una ciudad como esta, que es completamente diferente y pues no es algo muy típico que suceda. Pues Jesús, ¿qué le cuento? Si hay tiempo, porque es larga la historia. Tranquilo. No, pues es el trabajo de muchos años, ¿no? Y hay algo importante que a veces me lo criticaban, pero después entendí por qué. Yo tampoco lo estaba buscando. Una persona que estuvo ahí como en ese proceso me decía que los griegos, cuando tenían que escoger como a su gobernante o a quien, digamos, los dirigiera, trataban de que fuera el que menos quisiera. O sea, que sí quisiera, pero que no mostrara como esas ganas de es que tengo que ser yo, es que soy yo, porque ahí es donde empiezan los problemas, porque el que ya quiere y dice que tiene que ser, y pues de pronto tiene otras intenciones que van más allá del tema que se supone que es como servirle a toda la comunidad en ese caso. Entonces, a mí siempre me ha gustado el tema político y los que me conocen saben que siempre he estado como ahí, pero siempre había estado como tras bambalinas. En el colegio empezamos, por ejemplo, yo hice casi todo mi colegio en el Calasanz de Cúcuta, pero por deportista y obviamente también por descuidado, me tocó en décimo cambiarme y me fui al seminario menor. Llego al seminario, entonces el mejor deportista, el mejor ICFES, y fui personero. Yo no iba a ser el personero, era el vicepersonero, pero el personero tuvo un inconveniente ahí administrativo, para no entrar en detalles, y entonces terminé yo siendo el personero del colegio varios meses, como 8, 9 meses. Y ahí como que empezó la cosa, y siempre después, cuando yo salgo del colegio, tuve la oportunidad de estudiar en la Francisco unos semestres. Tengo que decirlo con honestidad que fue también más como por descarte. En ese momento yo no podía, digamos que mi familia no tenía la posibilidad de enviarme a estudiar afuera. Entonces me dijeron, pues toca estudiar acá, y yo la verdad siempre el tema de la ciencia política me había gustado, aunque también tengo que ser honesto en este tema. A mí me gustaba la ingeniería aeronáutica y la ingeniería electrónica y todo lo que tenía que ver como con tecnología, pero la verdad yo era demasiado malo para el tema de las matemáticas, el álgebra, todas esas pendejadas, y pues no. Pero también me gustaba mucho el tema de la política, de la ciencia política, pero pues en Cúcuta eso hace 20 años no existía. Prácticamente era el derecho y ya, o sea, hablar de ciencia política, hablar de ciencias sociales prácticamente era nulo. Creo que aún no hay programas de ciencia política en Cúcuta ni en Norte de Santander, no lo tengo claro, pero estoy casi seguro que no. En Bucaramanga sí. Entonces pues empecé a estudiar administración de empresas y ahí fui el representante del curso y estuve en el consejo superior, y bueno, digamos que todos esos espacios como de participación, de incidencia. Luego se da la oportunidad de irme a Medellín, digamos que contra todo pronóstico yo me presenté a la Universidad de Antioquia a escondidas. A los dos primeros puntajes del examen lo becaban, y usted no me va a creer, pero el mío fue el tercero. O sea, fue muy bueno, pero no alcancé la beca. Igual, pues, el pago del semestre no era tan costoso porque es universidad pública, entonces no era tan costoso. Entonces yo hablé con mis papás y me dijeron, bueno, lo apoyamos, arranque a Medellín, pero no va a tener la misma calidad de vida de Cúcuta. Yo dije, no, pues hagámosle, hay que arriesgarse. La vida es de asumir riesgos. Y me fui y entré a una carrera nueva que era ciencia política, la acababan de abrir. La gente me decía, varios amigos que ya habían ido se habían devuelto, no, que los paisas, que el regionalismo, que eso allá no nos quieren. Yo, pues bueno, pues vamos a probar. Eso a uno le pueden decir las cosas, pero hasta que uno no las vive no se da cuenta. Es como que no, es que ese sitio es muy feo, pero tiene que ir uno para decir, sí, era feo, tiene razón, pero hay que ir a vivirlo. Entonces listo, me fui yo a Medellín, me fue muy bien. Me fue muy bien, eso sí, digamos que no puedo decir que aguanté hambre, sería mentira, pero sí fue duro. Me acuerdo que digamos que el primer año viví como en 5 partes porque amigos me daban como posada, me decían, no, pues venga, ayúdeme ahí con el recibo, entonces me iba moviendo como de lado a lado, hasta chévere, pero pues digamos que ya ahorita uno dice, uy, pucha, no tenía una estabilidad, pero fue chévere. Y en la universidad bien, fui también representante de la carrera, el primer representante de la carrera. Entonces pues claro, me tocaba con el rector y pues unos escenarios ahí chéveres, pudimos hacer muchas cosas. Entonces digamos que hay el gusto en el tema de la política como tal, política entendida no solo desde lo electoral, ¿no? Que es un error a veces que se comete de pensar que política es solo elecciones,
y por eso también genera a veces mucho rechazo, porque pues toda la connotación que trae hablar de tema electoral. Estando en Medellín, bueno, yo termino mi carrera, estuve como líder, tuve la oportunidad de salir del país a eventos en Colombia, hicimos unas cosas chéveres. Y bueno, luego se da la oportunidad de hacer una pasantía aquí en Bogotá, en Cancillería. El director de carrera me dice: Andrés, hay una posibilidad, yo voy a sacar esto como a concurso público, al que quiera, pero a mí me gustaría que usted tuviera un cupo. Lo malo es que no pagan, es un tema, digamos que solo la experiencia, pero pues en Cancillería era un espacio bien importante. Entonces yo llamo a la casa, ¿qué hacemos? Miremos. Bueno, mis papás, no, pues hágale, miremos. Me acuerdo que un tío, yo no tenía trajes, no tenía, digamos que vestidos, y pues en Cancillería toca ir el viernes, y eso usted medio se podía poner un jean y lo miraban feo. Entonces tocaba ir con traje. Entonces, claro, un tío me dijo: venga, aquí en Bogotá, me llevó, me compró 2 trajes, en Luber, me acuerdo tanto. Y arranqué entonces en Cancillería muy bien, hice algunos contactos, conocí a algunas personas que eran mis jefes, después nos hicimos amigos. Luego de esa experiencia, pues yo tenía que regresar a Medellín a graduarme, pero pues la verdad las posibilidades en Medellín, ahí pues sí, digamos que sí hay un regionalismo, no eran tan claras. Yo no estaba trabajando políticamente con nadie en Medellín, entonces no pude como quedarme, y la oportunidad de trabajo estaba más acá en Bogotá, y empecé a trabajar. Entonces trabajé en varias entidades en lo público, y bien, y estuve como asesor, tuve la oportunidad de trabajar en el Viceministerio de Turismo, en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Eso casualmente fue por una recomendación profesional de otro cucuteño que hoy es el presidente de Cotelco, José Duarte. Él le salió una beca en Corea, y el viceministro del momento le dijo: me gustaría que la persona que lo reemplace usted sea también de Cúcuta, y era para trabajar en 6 departamentos. Yo vine, me acuerdo, esa es una anécdota chévere que se las cuento. José me llama y me dice: Andrés, pues mire, yo me voy, no sé qué, ¿usted qué está haciendo? Yo en ese momento estaba en Cúcuta, yo me había devuelto, estaba en Cúcuta temporalmente, estaba trabajando en la gobernación. Me acuerdo que estaba ayudando a escribir discursos y como en temas de comunicación, y me dice: aquí hay una oportunidad, esto no es nada político, es simplemente me pidieron una hoja de vida. Pues yo pensé en usted, ¿le interesa? Eso sí, tiene que pagarse el pasaje, puede que le digan que no. Yo: no, hágale de una. Entonces vine, hablé con el viceministro Oscar Rueda, hoy amigo, que está en este momento trabajando en la CAF, gran señor y gran autoridad en turismo. Era una persona supremamente seria, recia, y yo llego a la entrevista y duró como 2 minutos. Me dijo: ¿usted quién es? No, yo soy... ¿Y por qué quiere trabajar acá? No, pues porque... Listo, chao, gracias. Y dije: bueno, pues vine a pasear a Bogotá un fin de semana, pues nada, todo eso es aprendizaje. Bueno, como a la semana me llaman y me dicen: no, mire que sí, que usted es la persona. Entonces, bueno, me devuelvo a Bogotá, estoy acá, trabajo ahí un tiempo, casi 2 años, luego me voy a la Planeación Nacional. Tuve la oportunidad también de trabajar en el Ministerio del Interior, siempre como asesor en temas, como contratista, manejando temas específicos. Luego viene una coyuntura, hay un tema, digamos que político se puede decir, y yo decido irme del Ministerio del Interior, y pues llegó un momento era una decisión también como de vida, y yo renuncio al tema, entrego como ese contrato, pero llegó un momento de incertidumbre, porque yo dije: pucha, pero digamos un poco un tema más como de solidaridad y de principios. Yo dije: aquí ya, hasta acá llego, cumplí mi ciclo en mi interior, y vamos a ver qué me depara la vida. Entonces empecé, y por ahí salió una oportunidad de algo, y un grupo de personas de Cúcuta que viven acá hace mucho tiempo me dicen: mire, nosotros estamos pensando en que deberíamos tener a alguien que se lance al consejo acá en Bogotá. Y yo: de una, ¿a quién hay que apoyar? Hagámosle. Entonces me dicen: no, pero es que creemos que es usted. Entonces yo lo primero que les dije: mire, yo no tengo un peso, pues para ser honesto, porque es que por más que uno no gaste mucha plata en una campaña, hay cosas, son la publicidad, el desplazamiento, aparte que uno tiene que gastar plata, pues usted tiene que dejar de trabajar. Entonces eso, y pues los que vivimos de lo que hacemos, de lo que trabajamos, que no tenemos familias adineradas o grandes negocios, pues nos toca trabajar todo el tiempo. Entonces, bueno, no, pero eso lo miramos, vamos a hacer una campaña, no sé qué. Y a mí en ese momento, ¿qué me motivó mucho? El tema de Claudia López. Yo a Claudia y a Angélica las conocía previamente, pero las conocía por su tema político. Nunca había tenido relación con ellas, nunca había trabajado con ellas directamente.
sino yo las veía, como que me gustaban sus causas, la consulta anticorrupción, varios temas que ellos lideraban y yo siempre las apoyaba. Yo trabajaba cercano a otros políticos y yo siempre les dejaba claro, pues sí, chévere ustedes, pero la verdad, pues mi corazón realmente está allá. Y la vida, pues, digamos que puso como en el camino eso y se dio esa oportunidad, entonces, de pelearse el aval dentro del Partido Verde para la lista al Consejo. Claudia iba a la alcaldía y, pues nosotros intentaríamos conseguir el aval en el Consejo. Iba a ser muy difícil porque claramente las opciones de Claudia López eran totales para ganar la alcaldía. Eso hacía que el Partido Verde se volviera muy atractivo para todos los políticos de todas las vertientes. Entonces muchas personas que querían lavar su nombre querían meterse a esa lista. Entonces el proceso de selección de la lista de las 45 personas que estuvimos en esa lista fue arduo, no fue fácil. Y ahí sí tengo que reconocer que sí es un proceso prácticamente meritocrático en gran parte. Obviamente siempre hay una o dos personas que uno dijera, ¿por qué las meten? Pero fue más meritorio con personas que realmente hayan sido de trayectoria o de ideales del Partido Verde en su momento y de lo que Claudia López representaba para ese momento. Entonces digamos que a nosotros nos dicen que sí, que logramos el aval, hay un apoyo de muchas personas que trabajaban acá en Bogotá, pero que son cucuteños, norte santanderianos, y se dio esa oportunidad. Sabíamos que iba a ser una campaña muy austera, pero pues nadie nos quitaba la ilusión, había que hacer el ejercicio, abrirnos ese espacio, y lo hicimos. Entonces nos dan el aval. Ese tipo de consultas, ¿cómo Esa vez fue una encuesta. Ese momento fue una encuesta que hizo el partido, una encuesta donde se medían los dos candidatos a ver quién iba a ganar. Y ganó Claudia. Entonces, claro, digamos que el 70% de la gente estaba con Navarro y el 30% con Claudia. Entonces, eso también nos dio una ventaja, que la verdad yo lo hice más por convicción, que no puedo decir que fue una estrategia, fue por convicción, que nos dejó bien parados con Claudia, porque fuimos como los que estuvimos ahí en contra de, no, que la cosa está dura, sí, pero pues, ¿qué hacemos? Entonces eso digamos que nos posicionó bastante. Entonces bueno, arrancó la campaña, una campaña que pudo haber costado 35 millones de pesos, de los cuales el 80% fue aportes de amigos, muchos amigos de 500.000, 1.200.000, vendimos pasteles de garbanzo. Hicimos venta de pasteles de garbanzo, yo tenía por ahí, hice un pequeño préstamo, pero más o menos 35 millones. Un ejercicio de aprendizaje, cometimos todos los errores del mundo, pero pues de eso se trataba, nadie sabía, o sea, ni siquiera mis papás iban a votar por mí porque mis papás estaban en Cúcuta, pero fue un ejercicio chévere, un ejercicio interesante, entender muchas dinámicas de la política ya electoral en una ciudad como Bogotá. Bueno, digamos que es un aprendizaje 1A, nos pegamos a Claudia, nos caminamos Bogotá en gran parte, estuvimos conociéndola, trabajamos mucho el tema de los parques, digamos que ese fue como el eje de la campaña, entendiendo que el parque como nodo de la sociedad o como centro del barrio, de la familia, lugar de encuentro, lugar que debe ser seguro, que irradia como eso. Empezamos a trabajar por eso. Algunos decían eso no da votos, pero volvemos al tema, pues es que yo no todo era un cálculo, porque si todo fuera un cálculo, yo desde Cúcuta hubiera tomado una decisión y de pronto hace rato ya hubiera tenido otras posiciones, de pronto tendría mucho dinero, pero esa no era lo que yo quería. Yo creo que la política realmente, y muchos también me critican de ser tan romántico, pues sí tiene un componente real de hacer las cosas bien y trabajar por la comunidad. Obvio, uno no hace esto gratis, pues uno tiene su sueldo, uno trabaja como ustedes, como todos, para crecer también, digamos, profesionalmente y personalmente. Pero no para enriquecerse. Si uno quiere enriquecer, yo creo que tiene que ser empresario. Es la forma de enriquecerse si uno es empresario y le va bien y puede hacer, pero uno no puede enriquecerse haciendo política, o no debería enriquecerse haciendo política. Primero porque miren los sueldos. Hay sueldos muy buenos, pero no son para enriquecerse, porque también así como uno está en esto, pues hay gastos, entonces no. Entonces uno dice, ¿cómo se vuelven millonarios? Pues saquen ustedes sus conclusiones. Entonces se hizo ese proceso de la campaña. Logramos sacar 4.100 votos aproximadamente, uno más, uno menos, que pues lejos de ganar, claramente el último que entró del Partido Verde entró como con 11.000, 12.000 votos, pero fueron 4.100 votos que nadie tenía. Conseguir un voto es muy complejo, o sea, que alguien sea capaz de decirle a usted, mire, yo confío en usted y voy a depositar en usted
como mi esperanza de que algo cambie, de que algo mejore, de que algo pueda transformar, no es fácil. Y menos... Usted está en una plaza diferente. En una plaza muy distinta, pero también eso también es una ventaja, porque Bogotá es una ciudad que es de todos. O sea, eso que dicen que Bogotá que no es de nadie, no, al contrario, es de todos. Entonces también genera esas oportunidades, y pues el ejemplo soy yo, o sea, un cucuteño, provinciano, y se da la oportunidad de abrir unos espacios importantes en los cuales se pueden hacer cosas, que uno lo haga bien. Igual me pasó en Medellín, que todo me dice, no, eso allá es muy difícil, eso allá es complejo. Pues yo hice lo que era yo y digamos que me mostré como era yo, y eso me permitió pues, hacer las cosas bien, y a mí me fue bien en Medellín, yo no puedo quejarme. Me fue bien en lo académico, en relacionamiento, porque finalmente yo, o sea, nunca trabajé en Medellín como tal, porque siempre fue en tema de estudio. Y claro, yo trabajaba como beca trabajo en la universidad para ayudarme a pagar como los gastos, pero nunca tuve un trabajo formal, porque todo el tiempo estuve estudiando, sino era el trabajo de la universidad. Entonces, bueno, se hizo ese ejercicio aquí en Bogotá. Pues obviamente no se logra el objetivo, pero Claudia gana, Claudia López gana. Y pues ella sí fue muy clara y dijo pues que iba a gobernar con las personas que trabajaron con ella, que es lo natural y está bien, obviamente personas que tengan unas calidades, que cumplan unos requisitos, que tengan estudio, experiencia, porque pues esto no es como ponerlo a uno porque sí, sino porque realmente cumple. Pero en esto, y a veces, por eso digo que la política electoral a veces es malentendida, pues es que uno gobierna con los amigos, eso no está mal. Está mal es que si sus amigos no tienen las capacidades, no tienen los estudios, no tienen la experiencia, pues tú los intentes poner. Ahí es donde ya el tema se enreda. Pero es natural que uno gobierne con las personas que digamos que apoyan o piensan similar a una propuesta de ciudad o propuesta de país que tiene el alcalde o en este caso el gobernante. Entonces se dio una oportunidad, me hacen como un ofrecimiento de participar en el empalme. Empezamos haciendo el empalme de esta entidad, del Instituto Distrital de Turismo, porque me preguntaron que dónde me veía yo para ayudar en el empalme. Yo dije, pues mire, yo tuve una experiencia de 2 años en turismo, me parecería chévere ayudar en eso. Entonces empezamos el empalme, pero estando en el empalme sale una oportunidad para hacer otro proceso, entonces no terminé de hacer el empalme, ese proceso finalmente no se da, que creo que por cosas de la vida y gracias a Dios no se dio. Digamos que lo que es para uno, en eso no hay que entrar en discusiones. Y pues nada, después un tiempo de espera y me dicen, mire, queremos que usted esté aquí como subdirector en esta entidad. Entonces se nos da una oportunidad de tener un cargo directivo. Yo ya había tenido pues experiencias como asesor, como otro tipo de cosas, pero nunca un cargo directivo. Pues en una entidad distrital, esta entidad es una de las más pequeñas, pero es una entidad muy bonita, muy interesante, pues maneja el turismo de Bogotá, una ciudad de 10 millones de habitantes, el principal destino turístico de Colombia y uno de los destinos turísticos apetecidos a nivel de América Latina, de México, de Estados Unidos. Entonces era un reto importante. En ese momento llego a trabajar, la directora era alguien con la que yo también había trabajado en el Viceministerio de Turismo, y empezamos la tarea acá en el Instituto Distrital de Turismo. ¿Cómo lo encontró cuando llegaron? Bien, pues digamos que es un instituto con unas tareas específicas, con unas responsabilidades. Llegamos a cambiar cosas como es natural, a continuar unas que estaban bien, a traer también como otras que digamos que era como la idea de la directora y de algunos de nosotros de trabajar en cosas distintas, en aprovechar la coyuntura, en entender también las apuestas o digamos que los objetivos que tenía Claudia López para trabajar en consonancia a eso. Y empezamos a trabajar, estuve 2 años largos trabajando. Después llegó un momento en el que tuve unos temas personales, digamos un poco complejos, y llega un punto en el que también uno dice, yo ya siento que cumplí, que de pronto aquí ya no veo cómo avanzar, y decido hacer un alto en el camino. Hablando con ellos me dice, pues nos gustaría que nos acompañes en otro escenario del distrito, trabajando en otras cosas. Y entonces decido renunciar, estoy unos meses por fuera, pero después, por cosas de la vida, la alcaldesa también me dice que si volví al instituto como director. Entonces, pues, uno a la alcaldesa no le puede decir que no, aparte que esa era siempre como el escenario era si vuelvo al IDT tendría que ser como director, porque ya estuve como subdirector en la subdirección más grande, pues ya no había como
como otro espacio para estar acá. Y se da eso, se da esa oportunidad. Empezamos en octubre del año anterior y acabamos, seguimos, estamos terminando ya administración, nos quedan 5 meses, 6 meses para cerrar y esperar, bueno, qué pasa en estas elecciones, cómo cambia todo y ver qué más sigue de aquí en adelante. En este tema del turismo, yo personalmente siento de que a veces el extranjero disfruta más de las cosas que te tienen acá que nosotros mismos como colombianos. ¿Cómo sientes la situación aquí en Bogotá con la riqueza que tiene que muchos no conocen? Eso que tú dices es completamente cierto y más en una ciudad como Bogotá, que digamos que el imaginario que hay de Bogotá es la ciudad fría, el trancón, la inseguridad, cosa que pasa en todas las ciudades, en las capitales del mundo, ni siquiera de América Latina. A donde tú vayas, todas las ciudades tienen problemas de tráfico, hay unas frías, otras calientes, bueno, problemas de seguridad, todas las ciudades grandes tienen esos problemas. Entonces, precisamente ahorita y desde que estoy en la dirección, como que no quisimos enfocarnos en eso, en hacer ver que también el bogotano pues tiene que conocer su ciudad. Nosotros le llamamos a eso apropiación de ciudades. Convénzase de que la ciudad que usted vive es una ciudad turística y que tiene unas maravillas, unos atractivos que mostrarle al mundo y que eso también le trae un beneficio económico, porque finalmente no sirve de nada hacer turismo, porque el turismo también trae unas incomodidades entre comillas para las comunidades. Pues los turistas, cuando hacemos turismo, las personas que vamos, pues uno llega como a interferir en un espacio distinto, entonces eso tiene que tener una retribución, si no, yo para qué hago turismo, pues me tiene que dejar algo económico, mover la caja registradora, y es una oportunidad de desarrollo económico. En Bogotá estamos aproximadamente ahorita llegando a los 100.000 empleos que genera el sector turismo, empleos directos que genera el turismo, entonces es una oportunidad. Entonces por eso nosotros creemos que turismo sí, pero que genere desarrollo económico, que mueva la caja registradora, si no, no vale la pena. Si no, no tiene mucho sentido. Entonces, eso que tú dices, y precisamente tenemos una campaña que le hemos llamado Turisteando por Bogotá, es invitar a personas, a que hay gente que vive en el sur de la ciudad que nunca ha ido al norte, o gente del norte que no conoce la Candelaria, el centro histórico de Bogotá. En una ciudad de 10 millones de habitantes, pues tenemos la oportunidad de hacer eso. Entonces nos hemos enfocado también, sin perder el norte, de que tenemos que promocionar nuestra ciudad a nivel internacional y en otras ciudades de Colombia, pero también decirle a los bogotanos, mire, conozca las maravillas de su ciudad, que usted de pronto, porque se le vuelve paisaje, nunca ha disfrutado. Entonces acá encontramos temas de turismo de naturaleza, temas de turismo rural, que uno no pensaría. En una ciudad que el 25% es urbana y el 75% es rural, no sé si sabías ese dato. No. Bogotá tiene el 75% de su territorio rural. Localidades como Ciudad Bolívar, como Usme, como San Cristóbal, Chapinero. Chapinero tiene zona rural, ¿sabías? Bueno, Usaquén tiene zona rural. Sin necesidad de irnos a otros municipios, sin necesidad de irnos a otra parte, podemos disfrutar de esos paisajes, de esa tranquilidad, de vivir esa experiencia que uno se imagina, pero eso en Bogotá no se encuentra, ¿no? Sí, acá está, a media hora, a 1 hora. Entonces, había una oportunidad que también hay que reconocer. La pandemia hizo que empezáramos a buscar esas otras opciones y dejar de que, pues sí, Bogotá, todo el mundo, Monserrate, la Candelaria y ya. No. Claro, hay que ir a Monserrate, hay que ir a la Candelaria, pero también vamos a conocer esas otras maravillas, esos otros destinos que tiene esos otros atractivos que tiene Bogotá para mostrarle al mundo entero y obviamente a los bogotanos. Por ejemplo, el tema del museo, las galerías que hay aquí son muy bonitas y son temas que uno no... O sea, no sé si es que no hay como una proyección para que la gente lo vea, porque muchas veces uno tiene que escuchar como ese voz a voz, ¿no? Oiga, mira, ya hay una galería, vamos. A mí me pasó, fue por la universidad. Si no hubiera tenido la materia de arte, no voy. Y uno, ay, qué mamera ir allá. Pero ya uno entra y ve los cuadros y se empieza uno como a aceptar esa premisa y ya usted empieza a familiarizarse y le empieza a gustar el tema. De acuerdo. Es de saber mostrar lo que tenemos. Hay muchas cosas que la gente no conoce. Por ejemplo, en Semana Santa hicimos unos recorridos guiados por las iglesias de Bogotá. Y esto no es un tema que se tenga que circunscribir a lo católico, es que las iglesias en sí mismas tienen un tema arquitectónico, histórico, cultural, invaluable. No importa que seas o no seas católico, pero las iglesias per se son museos. Entonces aprovechemos la Semana Santa, que es una época en la que muchas personas salen de Bogotá,
que llegan también, porque aquí siempre va a llegar gente, pero digamos que en temas de tráfico, por los colegios, está más tranquila, es una ciudad. Entonces genera esa oportunidad de hacer esos recorridos con más comodidad, de que los que llegan de afuera o los mismos locales puedan ir a disfrutar de eso que pasa uno todos los días por el frente caminando de una iglesia que no me pasaba, es que yo lo digo porque me pasaba y nunca había entrado. Y resulta que ahí están hay restos de grandes próceres de la patria, hay obras invaluables de arte, cosas que uno dice, está acá en Bogotá, que son hasta digamos, envidiadas o veneradas por gente de otras partes del mundo. Entonces, ese tipo de cosas son las que también hay que trabajar y mostrar todo lo que tenemos acá. O sea, aquí tenemos una infinidad de cosas. En lo cultural, yo por eso casi ni hablo en lo cultural, porque en lo cultural es obvio. Hace algunos años, con el beneficio de inventario, Bogotá decíamos que era la Atenas suramericana, ¿cierto? Y eso tampoco es gratis. Bueno, que muchos dirán, no, estamos lejos, los que conocen Atenas dirán que, pero si se decía era por algo. Entonces, la cantidad de atractivos culturales que tiene la ciudad, pues son invaluables. Y lo mismo en naturaleza, que es un poco lo que estábamos hablando ahora. ¿Cómo ha sido ese feedback con todo ese gremio empresarial de turismo a través del instituto? En este momento muy bien. Hay que recordar que nos tocó la pandemia. Yo llegué y a los 15 días más o menos empezó la pandemia. Entonces fue muy difícil, pero también generó muchas oportunidades y también generó que todo el mundo del sector empresarial, el sector público, tuviéramos como un llamado a la humildad. Creo que la tierra, el universo nos estaba diciendo, venga, ustedes no son infalibles, ustedes no son, aquí, si ustedes se descuidan esto, los puede acabar, como pasó con muchas personas. Entonces eso también le bajó digamos que a personas que anteriormente se veían como competencia, hoteles o gremios que entre ellos, digamos que mantenían una relación más bien distante, empezaron a trabajar, o empezamos todos a trabajar en conjunto a buscar soluciones de qué hacemos para pasar esta crisis. O sea, cerrar hoteles, cerrar restaurantes, cerrar bares, parques de diversiones, museos. ¿Cómo íbamos a hacer para que sobrevivieran? Entonces fue un trabajo articulado, digamos que titánico y monumental, pero que también generaron nuevas ideas, como emprendimientos, como no quedarse en el problema, sino buscar esa solución, y que hoy digamos que casi que podemos decir que ya superamos los niveles que estábamos antes de pandemia en muchos aspectos, lo que quiere decir que recuperamos el turismo ya en Bogotá y en Colombia, según cifras de la OMT, estamos ya volviendo y superando los niveles del 2019 antes de pandemia. Pero no fue fácil, esto costó vidas, costó empresas, costó muchas cosas, pero se logró, y muestra también que cuando queremos unirnos, y ojalá no sea siempre porque nos toca o porque nos obliga la humanidad, sino porque nos pongamos de acuerdo y podamos hacer proyectos en conjunto para que las cosas fluyan y sean mejor para todos. Otro reto que se tiene que hablar fue el tema de las aerolíneas. ¿Cómo nos puedes contar desde tu perspectiva lo que sucedió? Complejo, muy complejo. Si no hay vuelos, pues la llegada de turistas prácticamente es nula, solo lo que pueda llegar por vía terrestre, pero pues digamos que el turista extranjero casi que en su totalidad llega a Bogotá en avión. Pues hay conexiones en otras ciudades de Colombia, pero pues Bogotá es el centro, es digamos que el aeropuerto más grande, mejor conectado. Entonces fue muy, muy complejo el tema de aerolíneas, pues tener esos aviones parqueados, lo que vale, tener un avión y tenerlo parqueado sin poderlo usar, pues generó todas esas cosas que hemos visto, que siguen dando coletazos, la quiebra de aerolíneas que pues digamos que financieramente no eran robustas, pues fue muy complejo, pero no solo para Bogotá, para el mundo entero. Entonces tocó sortear con todo, con todo ese tipo de eventualidades, pero se sacó adelante, y ahorita pues estamos volviendo a recuperar esos niveles o esa conectividad aérea que se tuvo en algún momento y que esperamos siga creciendo, y que también abrió nuevas rutas y nuevos mercados que anteriormente no se tenían en el radar. Y eso pues se logra es promocionando el destino, mostrando como todas las posibilidades que tiene un país como Colombia, y obviamente una ciudad como Bogotá, con los problemas que tenemos y que vamos a tener, digamos que siempre podría ser uno, pero que se tienen que manejar. Obviamente cuando los temas de seguridad están mejor, pues vienen más turistas, pero sí
influye bastante. Los temas de la paz, todo eso ayuda a que vinieran personas que anteriormente no venían a Colombia. ¿Qué reflexión le deja estar aquí como director en la institución, Andrés? Pues para mí ha sido una experiencia de vida muy enriquecedora. Momentos felices, momentos muy tristes, personales. Digamos que en lo laboral prácticamente una ventaja que tiene este sector es que las cosas, su mayoría de cosas son buenas, son agradables, son buenas noticias. Eso es una ventaja que tiene, digamos, el sector turismo, a diferencia de, no sé, el sector seguridad, el sector salud. Entonces, digamos que en lo laboral muy bien. En lo personal, pues pasé por algunas situaciones de la vida normal que nos pasan a todos, pero que afectan normalmente, pues porque antes que cualquier cosa somos humanos. Pero en general muy bien. Digamos que también la oportunidad de conocer grandes personas, de aprender mucho, de entender dinámicas que de pronto uno desde atrás las veía y que uno a veces criticaba, ¿no? Es que eso, es que no ayudan, es que no hacen, es que no sé qué. Claro, pero cuando tú entras y te encuentras con la ley 80 y con los entes de control y con el consejo de la ciudad y con mil cosas que hacen que toca ir como paso a paso, que eso será otra discusión y da para otro programa, ya no como director del IET, sino como politólogo, de entender cómo el Estado colombiano pues es un estado paquidérmico y que tiene unos procesos que son completamente anacrónicos y que generan muchas demoras, muchos reprocesos y hacen que las cosas no pasen. Ahí uno entiende, porque uno siempre, cuando está al otro lado, no, esa es la culpa del que está allá dirigiendo, esa es culpa del político, eso es culpa. Que sí, que hay muchas culpas que hay que asumir, por supuesto, pero no todo es de la persona, sino también es de la institucionalidad que tiene sus problemas. Claro, institucionalidad y leyes creadas también por nosotros mismos o por los que elegimos en el Congreso de la República, pero que sí tendrían que entrar a revisarse porque se da uno cuenta que muchas de las cosas se podrían hacer de una forma más ágil. Se supone que todos estos controles son para que los recursos no se pierdan, igual, pero pues creo que la historia ha mostrado que no son tan efectivos. Entonces sería como revisar eso para que las cosas pudieran pasar. Pero personalmente un aprendizaje grandísimo, grandes amigos, gente con la que uno sabe que puede contar, también decepciones de personas que uno pensaba una cosa y después se da cuenta de otra, pero eso es normal y creo que pasa en cualquier escenario de la vida en el que uno esté. Igual también, siempre las cosas que uno hace acá, yo también pensaba en la región, ¿no? En Cúcuta, en norte de Santander y ver, claro, digamos que no, pero es que no puede comparar los presupuestos de Bogotá, obvio que no, pero si hay cositas que uno pudiera hacer, que se pueden trabajar en una región que digamos que tiene unos atractivos de naturaleza como norte de Santander, la misma ciudad de Cúcuta, en los que se pudieran hacer cosas, se pueden trabajar, pero pues se necesita una voluntad política. Pero si uno tiene, no sé, una secretaría de turismo, que creo que ni siquiera tenemos, es cultura y turismo, que no tiene presupuesto, pues uno qué puede esperar, o sea, no, tiene que haber una decisión política de creer en el turismo, y no como algo light, bonito, no, es que si yo hago un buen trabajo, puedo generar empleo. Lo que pasa es que eso no va a ser de la noche a la mañana. Eso no va a ser, también hacerle entender a la gente y capacitar al sector, capacitar a los taxistas, capacitar a los empleados de un tema de atención al público. Por ejemplo, el caso de Medellín, sobre todo. Acá también tenemos muy buena atención al público, pero sobre todo Medellín, eso es fundamental. Que sabemos que de pronto en Cúcuta el tema de atención no es tan bueno como en otras partes y eso influye al turista. Uno ya también cuando quiere vivir experiencias quiere que lo traten bien, quiere llevarse como lo mejor de esas zonas. Entonces, darse cuenta que hay un potencial, darse cuenta que en la región y en la ciudad hay un potencial y desde acá entender muchas dinámicas y ver cómo allá se pueden también aplicar y mirar cómo trabajar de la mano para que eso ocurra, ¿no? Eso digamos que son como parte de esas reflexiones que podría contarte. En el rol como padre, y teniendo en cuenta que, bueno, yo también soy padre y los niños, pues, o sea, que el fin de semana quiere salir a un lado, ¿cómo haces para inculcarle, digamos, este tema de que la niña, pues, en este momento tiene la ventaja de que pueda ver un poquito más allá de lo que un niño usualmente no ve porque uno tiene la cultura de no tener tantos sitios a la vista para uno poderle explicar y que ella como que crezca? Elena tiene 6 años, los cumplió ayer. Cumplió ayer. Ah, no, antes de ayer, el 5. Sí, digamos que están en una edad donde todo los sorprende, donde de todo aprenden.
yo trato, la he llevado un par de cosas, a veces no es tan fácil, yo no vivo con ella vive con la mamá, pero sí la veo muy seguido, prácticamente la puedo ver cada 2, 3 días, digamos que no tengo líos con eso. Pero sí, es también, y ella, pues yo la molesto y le digo, usted rola, porque finalmente usted nació en Bogotá, se ha criado en Bogotá, sus papás no son de Bogotá, pero usted sí. Entonces, mostrarle, enseñarle un poco de la ciudad, mostrarle las cosas, llevarla a parques, llevarla a parques de diversiones, a que conozca. Eso hay que hacerlo y creo que hay que hacerlo más allá de que yo esté acá como director del Instituto de Turismo, yo creo que todos lo tenemos que hacer y más para que conozcan, también para que empiecen a cogerle amor a su tierra, ¿no? Entiendan la importancia de su ciudad, de su país. También ya la lleva a Cúcuta muchas veces. Entonces ya también ella entiende, sabe que sus abuelos están en Cúcuta, que su papá es de Cúcuta y intenta uno mostrarle varias cosas para que se enamore también de su ciudad y pues obviamente pues más adelante y con la medida del tiempo pues que conozca el país también, más allá de después conocer a otros países, pero sí, hay que hacer esa tarea. Un mensaje final para las personas que tengan una razón de venir aquí a Bogotá, Andrés, a los que no han venido. Bogotá es una ciudad de puertas abiertas, Bogotá es una ciudad de oportunidades, tiene problemas que no creo que sobren entrar a hablarlos, los problemas que tiene cualquier ciudad y sobre todo una ciudad tan grande, pero es una ciudad que nos acoge a todos, una ciudad que si uno sabe entrar y que si uno es honesto y que si uno es sincero y que si uno llega con las ganas de trabajar y de aportarle a esta ciudad, la ciudad también se lo va a retribuir y se los puedo decir yo porque fue lo que me ocurrió. En el turismo hay unas oportunidades gigantescas, una ciudad de 10 millones de habitantes, con la conectividad que tiene, con los atractivos turísticos, con los empresarios, con las posibilidades que tiene, digamos, con los programas que tiene el distrito, porque hay que reconocer que digamos, la alcaldía en general, en sus diferentes programas, se hace una tarea maravillosa. Así que invitarlos a que luchen por sus sueños. Si en algún momento, yo no soy amigo de decirle a todo el mundo, no, salgan de su ciudad, no, porque cada uno tiene que tener su función y eso la vida le va llevando a uno en ese camino. Eso es, digamos que una lección que también tuve la oportunidad de estar en China haciendo un curso hace poco y uno entiende cómo ellos, cada uno sabe cuál es su tarea, más allá de un tema de ego, de sobresalir, de es que yo soy, porque yo te pregunto a ti, nómbrame 5 chinos famosos y te aseguro que no los tienes. Yo te pregunto de colombiano y los tienes. Allá cada quien está en lo suyo. Y es un país maravilloso, un país que la gente entiende que cada uno tiene su función. No vamos a entrar en discusiones de sistemas políticos y de libertades, porque eso es para otro programa. Ese programa de China ahí queda también pendiente. Entonces es decirles, luchen por sus sueños, pero también, si el tema está en su ciudad, también trabaje por su ciudad. Si usted ve que no es ahí, inténtelo acá, o en otra, o en otro país, pero hay que luchar por los sueños, de una forma honesta, sin hacerle daño a nadie. Es importante, a mí me parece eso fundamental, porque también uno honesto ve gente que quiere sobresalir, que está muy bien, pero pasando por encima de otros, y ahí es donde está el problema. Y creo que pasa mucho, y me toca decirlo con honestidad, pasa mucho en Cúcuta, pasa mucho en norte de Santander, la envidia, esa vaina de venga, pero ¿por qué más bien no nos juntamos, pensamos en cómo ayudamos a la región? Pero es que normalmente queremos ayudarnos a nosotros mismos, que está muy bien, pero hay que dejarle algo a ese espacio o a esas personas que le ayudaron a uno en su momento. Y ayudar es simplemente, o sea, el espacio donde vives, donde naciste, donde jugaste, donde creciste. Hay que devolverle algo a esa ciudad. Entonces es como pensar un poco en eso, como decirles, trabajen también por sus sueños, pero siempre a donde vayan, déjenle algo a ese lugar. No podemos ser como las rémoras o como las langostas que van pasando y van arrasando con todo, y creo que ese es un problema y por eso el mundo está como está y estamos tan complicados, sino benefíciese, pero déjele algo al lugar, déjele algo a la comunidad, déjele algo a la gente, algo que quede, que sirva, que enriquezca y que el día de mañana la gente diga, esta persona pasó por acá y dejó una huella, chiquita, grande, no importa, pero dejó huella. Creo que eso es lo fundamental y obviamente huella y que sea recordado por cosas buenas, sería lo más importante.